Hola hermanos y hermanas en Cristo, me llamo yo Jesse Romero. Aquí cada semana en Católicos para Católicos les traemos a ustedes un tema para tratar de formar la mente católica. Estamos mirando la cultura, la política, la iglesia con los lentes y la mente de un católico fiel y a la luz de la palabra de Dios. Ahora quiero hablar sobre algo muy importante. Mis padres son de México. Yo nací en California, Los Ángeles. Yo soy mexicoamericano. Mis padres son mexicanos. En paz descansen. Quiero hablarles a ustedes hoy día sobre lo que yo siempre he pensado por muchos años, que el liberalismo está destruyendo a México. Y voy a hacer esto quizás en varias partes. Pero la historia política de México aquí les va. La constitución política de los Estados Unidos de Mexicanos es actualmente la constitución política de México. Fue redactado en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro, por una convención constitucional durante la Revolución Mexicana. Y fue aprobada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917. La actual Constitución de 1917 es el primer documento de este tipo en el mundo que define los derechos sociales, sirviendo de modelo para la Constitución de Weimar de 1919, la que usó Hitler como un modelo, y la Constitución rusa de 1918, la que usó Joseph Stalin. Algunas de las disposiciones más importantes en la Constitución de México son los artículos 3, 27 y 123. Estos mostraron cambios profundos en filosofía política mexicana que contribuyeron a dar un marco político y social como telón de fondo a México en el siglo XX y XXI. Aquí les va. Hay artículos en la Constitución de México anticlericales. En la Constitución, enmiendas de 1934, 1946 y 1992. Artículos 3 de la Constitución mexicana, 5, 24, 27 y 130, originalmente restringieron libertad religiosa contra el clero católico y promulgaban leyes anticlericales, y también restringieron el poder de la Iglesia Católica, en parte debido a un deseo de los redactores de la Constitución para castigar la jerarquía de la Iglesia mexicana por su soporte del presidente Victoriano Huerta, que fue depuesto. Los intentos de hacer cumplir los artículos estrictamente por el presidente Plutarco Elías Calles en 1926 resultaron en la guerra civil conocida como la Guerra de los Cristeros, donde después de 3 años el gobierno mexicano mató alrededor de 50,000 católicos. De hecho, muchos sacerdotes católicos, incluyendo el Santo Padre Miguel Pro, fueron ejecutados durante la Guerra Cristera. Y esta matanza de católicos ocurrió bajo el presidente mexicano Plutarco Elías Calles, supuestamente se llamaba católico, durante la última parte de la revolución. Él fue presidente de 1924 a 1928, pero siguió Elías Calles como el líder de México hasta 1935. La Constitución mexicana
fue aún más anticlerical en el periodo de 1934 a 1946, cuando una enmienda obligó una educación socialista para los estudiantes mexicanos. Académicos y eruditos han declarado que la Constitución mexicana es hostil en contra de los derechos de la Iglesia Católica. En el régimen de Benito Juárez, quien fue presidente 5 veces de 1858 a 1871, él implementó reglas anticlericales como el robo de su gobierno de grandes trechos de propiedad de la iglesia, y también forzó el clero mexicano, renunciará y regresará a ser solamente laico. Los artículos permanecieron en la Constitución mexicana hasta las reformas de 1992, cuando suprimieron muchos, pero no todas, las leyes en contra de la Iglesia Católica. En 1926, el Papa Pío XI escribió su primer encíclica denunciando la persecución contra la Iglesia Católica en México. El documento se llama en latín Iniquis Afflictisque. En 1932, el Papa escribió su segunda encíclica, el Papa Pío XI, denunciando la persecución de la Iglesia mexicana. Y en 1937, el Papa Pío XI escribió su tercer encíclica, en que dijo que los artículos de la Constitución contra el clero católico eran seriamente despectivos en contra de los derechos más básicos de la Iglesia y de los católicos fieles. El Papa Pío XI, en paz descanse y que Dios lo bendiga, él escribió estas 3 encíclicas defendiendo la Iglesia Católica en contra del gobierno de México, en una etapa muy violenta en contra del clero y una persecución feroz en contra de la Iglesia. ¿Y cuál fue el dinero bajo esta persecución? Eran los masones. Los masones eran el dinero bajo el gobierno mexicano. El Papa duramente criticó al gobierno de su pasado y el abuso actual de la Iglesia y sus fieles, y el Papa criticó al gobierno de violar sus promesas que le hizo a la Iglesia después de la cristiada. Pero también criticó al gobierno porque siguieron ampliando las persecuciones en contra de la Iglesia después de la guerra que se llama la cristiada. La revolución provocó la creación del Partido Revolucionario Nacional en 1929 y se puso un nuevo nombre, el Partido Revolucionario Institucional, o PRI, en 1946. Bajo una variedad de jefes, el PRI estuvo en el poder hasta las elecciones generales del año 2000, y su lema del PRI es democracia y justicia social. Quiero hacer hincapié sobre unos puntos. La Constitución de México, quiero recalcar, fue escrita, les voy a decir cuál año, y les voy a decir cuáles artículos en la Constitución mexicana fueron escritos para restringir el clero católico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es actualmente la Constitución Política de México. Fue redactado en Santiago de Querétaro
en el estado de Querétaro por una convención constitucional durante la Revolución Mexicana y fue aprobada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917, cuando también apareció la Virgen de Fátima en Fátima, Portugal. Pues, ¿cuántos católicos murieron durante la Guerra de los Cristeros? Bajo el presidente Plutarco Elias Calles inició la guerra civil conocida como la Guerra de los Cristeros en 1926, donde después de 3 años el gobierno mexicano mató alrededor de 50,000 católicos. Y el Papa, que escribió estas cartas criticando el gobierno mexicano y sus abusos contra la Iglesia Católica, pues en 1926 el Papa Pío XI escribió 3 encíclicas en contra del gobierno mexicano, respaldado por los masones, en una etapa muy violenta en contra del clero y una persecución feroz en contra de la Iglesia Católica. Y el presidente que inició esta guerra feroz contra la Iglesia Católica se llama Plutarco Elias Calles. Él fue un político mexicano y también fue un oficial en el ejército de México, y él fue el 47 presidente de México de 1924 a 1928. Les estoy hablando, hermanos, de cómo el liberalismo está destruyendo a México. El Partido de la Revolución Demócrata, o PRD, es un partido político mexicano, fundado el 5 de mayo de 1989 con una ideología política de izquierda. Es considerada la tercera fuerza política de ese país. Los militantes de este partido se conocen popularmente como perredistas. La corriente que confluye en el PRD es la izquierda socialista mexicana, cuyos orígenes están en el Partido Comunista Mexicano. Su lema es un partido cercano a la gente. Punto final de comillas. El Partido Acción Nacional, conocido por el acrónimo PAN, es el partido político que actualmente ocupa el gobierno en México. Fue fundado en 1939 y vino a poder con el triunfo de Vicente Fox Quesada en el año 2000 y ahora siguió en poder bajo el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Los miembros de este partido se denominan panistas y el PAN es un partido político de centro derecha. Asimismo, el PAN se autodenomina humanista y el lema del PAN es, entre comillas, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, punto final de comillas. ¿Por qué está México corrompido? Hay 3 partidos en México: el PRI, Partido Liberal; PRD, Partido Comunista; y el PAN, Partido de Conservadores. Y hay otro, les voy a hablar del otro partido que surgió recientemente. El PRI ha tenido el control durante 70 años hasta que ganó Vicente Fox, quien fue del partido PAN, pero era conservador ligero. Ahora tuvimos Felipe Calderón, quien es también del PAN. Él es un conservador auténtico. Sin embargo, el PRI se hizo de la vista gorda por 70 años con los narcotraficantes y de seguro que los del PRI estuvieron recibiendo sus mordidas por décadas de los carteles. Ahora volvemos al momento de Felipe Calderón, que él quería limpiar la corrupción en el gobierno. El problema es que está tan profundamente arraigada en la infraestructura del gobierno de México hasta llegar a las más altas oficinas gubernamentales como jefes de policía, los fiscales, jueces, departamentos de policía y la prensa. También Vicente Fox
nunca levantó un dedo para poner fin a la corrupción, y también Felipe Calderón se encontró con una corrupción profundamente arraigada dentro de su propia administración y gobierno. En otras palabras, 70 años de liberalismo ha convertido a México de una democracia incipiente a una drogacracia. El presidente Enrique Peña Nieto, él fue un abogado y político, miembro del PRI, Partido Revolucionario Institucional. Él fue elegido presidente de México en el año 2012 hasta el año 2018. Así que ahora hemos vuelto al mismo partido político corrupto. Y después eligieron como presidente a Andrés Manuel López Obrador del año 2018 a 2024. Y su partido se llama Movimiento de Regeneración Nacional, o también se llaman Morena. Ahora, el presidente actualmente de México es Claudia Sheinbaum. Comenzó en el año 2024. Ella es del mismo partido que se llama Morena o Movimiento de Regeneración Nacional. Este partido Morena es la fuerza política dominante de izquierda en México. Se clasifica mejor como un partido socialdemócrata con fuertes elementos de populismo y progresismo de izquierda. Los liberales americanos de los Estados Unidos están destruyendo a México, y los masones de los Estados Unidos están destruyendo a México. Ellos inculcaron la masonería en México. Ellos financiaron y levantaron este ejército de masones en México, los masones de los Estados Unidos. También los Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en todo el mundo. Los que usan drogas no son católicos serios que practican su fe. No, el consumidor de drogas es un liberal que no practica ninguna fe, no es creyente, no es seguidor de Cristo. Es relativista en su moralidad y no va a la iglesia y no practica la virtud de la religión cristiana. El liberal que fabrica y vende la droga juntamente con el liberal aquí en los Estados Unidos que consume la droga, están destruyendo a México, y México se está convirtiendo de ser una democracia infantil a una drogacracia. Cada vez que un liberal americano fuma un cigarro de marihuana, otra droga, o usa la cocaína, o toma pastillas ilícitas, o se inyecta la vena con droga, estás poniendo dinero en los bolsillos de los jefes narcotraficantes en México. Y esto los ayuda para que puedan continuar su comercio de violencia, el secuestro de mujeres y niños, la prostitución, el terrorismo y la codicia y el satanismo. Además, otro punto, la Constitución de México nunca menciona a Dios. Fue escrito por liberales, socialistas, comunistas, y es un documento anticatólico. Los liberales de México escribieron la Constitución con el propósito de silenciar la voz moral de la Iglesia Católica Mexicana. En otras palabras, las enseñanzas morales de la Iglesia Católica Mexicana no están permitidos en el discurso público en el país de México. La Iglesia Católica, que es la conciencia moral del gobierno, y el papel de la Iglesia Católica como maestra y profeta. Pero los liberales han usado la Constitución para amordazar y prohibir que la iglesia hable y enseñe públicamente en México. Mira, los Estados Unidos es el único país en el mundo que se basa en un credo que dice,
entre comillas, mantenemos estas verdades, que es evidente que todos los hombres son iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Entre estos, la vida, libertad y la felicidad. Punto final de comillas. La declaración justificó la independencia de los Estados Unidos contra el rey Jorge III. Y la declaración de independencia enumeró quejas y críticas en contra de Inglaterra y afirmó ciertos derechos naturales y legales, incluyendo el derecho de la revolución. Habiendo cumplido su propósito original al anunciar independencia, el texto de la declaración se ignoró inicialmente después de la Revolución Americana. El prestigio de este documento americano creció en estatura pocos años después de la Guerra de Independencia, particularmente la frase más importante donde se afirman los derechos humanos. Esta frase se ha llamado una de las más conocidas frases en inglés y las palabras más potentes en la historia estadounidense, y por lo tanto, hablando de el liberalismo y cómo está destruyendo a México, la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 6:10 y en 1 Juan capítulo 2 versículo 15 a 19 que muchas personas hacen el dinero un dios, la codicia, y por lo tanto muchos han dejado la fe al amor al dinero. Muchos en la política han dejado la fe católica al amor al dinero. Y por lo tanto, hoy día vemos que el narcotraficante y el político corrupto tienen la misma codicia, que es el dinero. Los dos tienen un amor desordenado al dinero. Y nos dice en la Biblia que no debemos hacer el dinero un dios. Se nos advierte que no hagamos del dinero un ídolo. En 1 Timoteo 6:10 y en 1 Juan capítulo 2, verso 15 a 19. Jesucristo nos advirtió que no podemos amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Y por lo tanto, ¿cuáles son las tres cosas que el mundo te ofrece y te lleva a la perdición? La Biblia nos dice que el mundo te ofrece, número 1, los malos deseos de la naturaleza humana. Número 2, el deseo de poseer. Y número 3, lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Eso te lleva a la perdición. Y por lo tanto, ¿cuál es la única solución para México? El catecismo nos dice en párrafo 1896, dice, donde el pecado pervierte el clima social, es preciso apelar a la conversión de los corazones y a la gracia de Dios. La caridad empuja a reformas justas. No hay solución a la cuestión social fuera del Evangelio de Cristo. Mira, hermanos, voy a terminar con esto. La corrupción en México es el problema mayor, no la pobreza. Donde la corrupción es endémica, no hay ninguna esperanza para esa sociedad. La violencia en México no va a acabar, por el contrario, si no regresan las personas a su fe católica, va a aumentar. Y esto lo vengo diciendo por muchos años, que cuando México votó por el aborto, cuando México votó por la violencia contra gente débil e indefensa, México ha invitado al demonio. Vemos eso con la Santa Muerte. Esos son los frutos de dejar la fe católica, abrir la puerta, y los bautizados ahora le están clamando al diablo bajo el nombre Santa Muerte. El problema de la violencia ciertamente tiene muchas cabezas y trae cola,
Pero la violencia nace en un caldo de cultivo social donde la sociedad no quiere saber nada de Dios o ya no tiene tiempo para Dios. Mira cómo nacieron los carteles mexicanos. Nacieron en familias católicas. Los narcos no se reproducen por esporas, sino en la nata de una sociedad pagana, materialista, atea, de familias descompuestas, madres golpeadas, hijos sin padre ni madre, avaricia, ambición, ambientes de los antros y los casinos. Y todas mis amigas y amigos de la infancia se excusan diciendo que tienen derecho a hacer con su dinero lo que les venga en gana, o lo que les da la gana. Pues yo digo adelante. Pero esto y mucho más es parte del cultivo de la sopa primordial donde nace la violencia. En el año en que todo el pueblo de Guadalajara salió en peregrinación con el Santísimo desde Zapopan hasta la catedral, la violencia bajó casi a cero. Como dice el Papa Benedicto XVI, una sociedad que excluye a Dios camina hacia la autodestrucción. ¿Cuál es el problema principal de México? El problema de México, más que social, es espiritual. Si no hacemos una consagración de familia por familia, de pueblo por pueblo y de ciudad en ciudad, lo repito, la violencia va a aumentar. Se trata de hacer algo parecido a lo que hizo San Francisco en Arezzo, Italia, donde todos se mataban a todos, hasta que invitó a un diácono para hacer un exorcismo mientras él rezaba públicamente en la calle. ¿Qué deben hacer los obispos de México para combatir este problema? Si no salen todos los obispos sin miedo por las calles, de ciudad en ciudad, con el Santísimo o la imagen original de la Virgen de Guadalupe, que se saca de la basílica y se cierra como se hacía en tiempos de la peste, porque había fe y no miedo. Si no sacan la Virgen de Guadalupe a las calles o el Santísimo, la violencia no se va a acabar en México. Pues ¿cómo debemos como laicos combatir esta cultura de muerte? Nosotros le hemos dado fuerza al demonio y solo el más fuerte podrá devolverlo al abismo de donde salió el día en que México votó por el aborto. El más fuerte es Cristo. México votó por el aborto en la misma ciudad donde la Virgen está embarazada en su imagen. México votó contra su Hijo, Jesucristo, el Hijo de la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen está muy triste. Al menos como laicos debemos consagrarnos nuestros hogares al corazón inmaculado de María y busquemos que en nuestras parroquias se haga adoración una vez por semana, 24 horas seguidas, 1 hora por familia. Si lo hacen, si hacemos esto en los barrios, y esas familias estarán protegidas contra la violencia. Hermanos, me llamo yo Jesse Romero. Mi compañero Luis Román está haciendo trabajo apostólico. Quiero terminar diciéndoles, con la Biblia en una mano, con el rosario en otra mano, con Cristo en tu corazón, no tengas miedo. La Biblia dice más de 300 veces, Dios nos dice, no tengas miedo. Hermanos, Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Que viva Cristo Rey. Que viva, y que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva.